Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos nuevamente en torno al comentario de la Parashá y damos gracias al cielo cada vez que podemos comentar brevemente nuestro pasaje semanal. Tenemos un precioso pasaje esta semana, Shemini. Bueno, aclarar que en realidad la semana pasada correspondía a Pesaj, pero como habíamos hablado mucho de Pesaj, optamos por hablar de Shemini, pero en estricto rigor, esta semana corresponde a Shemini. Y digo que es un precioso pasaje porque nos habla sobre el tiempo, un concepto bien interesante en la Torá, y qué lástima que no tengamos mucho tiempo de extenderlo, el comentario, porque sacaríamos cosas muy interesantes y de mucho provecho. No obstante, vamos a ver qué podemos hacer y qué el Santo Bendito tiene para nosotros. Esta parashá, la parashá Shmini, que significa en el octavo, no significa el octavo día, como han dicho algunos. Se dice, ¿cierto? Shmini significa solo al octavo. Después el texto dice otra cosa. Corresponde al 27 de Nisan del año 5781. Estamos en plena cuenta de el Homer, ¿verdad? Lo que se hacía desde tiempos antiguos, cuando estaba el Santo Templo y cada israelita llevaba, ¿cierto? Separaba una gavilla para presentarla al Eterno. Que corresponde al día 9 de abril del año 2021, el segundo año de la pandemia. Y esta para allá se encuentra en el Sefer Vayikra, capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. Y dice así, dice Vayi Beyom Ashmini, y ocurrió en el día octavo. Aquí dice día octavo, ¿ya? Dice, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos ante el Eterno. Y ahí vamos bueno, ese es el inicio. Pero yo me quiero centrar en otra parashá, en otra porción de la parashá. Y se encuentra en la tercera alía, la tercera lectura. Dice en el capítulo 10, verso 1, dice: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron sus respectivos incensarios, pusieron fuego en ellos y añadieron incienso y ofrecieron fuego desautorizado delante del Eterno, contrario a sus ordenanzas. Bueno, ¿de qué se trata esto? Hay varias especulaciones, ¿cierto?, respecto de que por qué sucedió esto. Para contextualizar, ¿cierto?, esto ocurre en el día, ¿cierto?, de la inauguración del tabernáculo, es decir, un día importantísimo. ¿Cómo se da este error en un momento tan importante, tan solemne, un momento, como dijimos la semana pasada, que requirió de tanta preocupación, de un detallado, cierto, trabajo de ensayo, de hacer y rehacer, y ocurre esto? Bueno, en términos generales, ¿cierto? Hay un montón de conjeturas por parte de los rabinos y de los mefarshim, de los comentaristas, ¿cierto?, que no se pueden dar una idea de por qué, ¿cierto?, ocurrió esto. Echando un poco mano ¿cierto?, a la yuxtaposición de ideas, después de la muerte de Nadab y Abiú, el santo bendito es,
le dice a Moshe, dile a Aarón y a sus hijos que cuando entren, ¿cierto?, a ministrar, no lo hagan ebrios. Entonces algunos dicen que fueron consumidos porque entraron ebrios, pero no es así. En realidad, ellos ofrecieron fuego extraño porque entraron ebrios, que es otra cosa. Además que, dicho sea de paso, no se sabe por qué estaban ebrios. O sea, ellos estaban... Recuerden ustedes que son los dos hijos que siguen, ¿cierto?, en la sucesión de abodá, de ministrar, siguen a Aarón. Entonces estaban altamente calificados, conocían el ceder muy, muy bien. Eh, y ese día, como hemos mencionado, uno de los días más importantes, incluso se cree que ese día haya sido más importante que Matán Torá, que cuando se entregó la Torá. ¿Iban a estar ellos bebidos? O sea, hubo un momento que se relajaron, un momento cierto distendido en que tomaron una copa de vino. La verdad es que no es posible pensar eso. Incluso algunos mefarshim, algunos comentaristas, sugieren que hayan estado ebrios y no por vino, sino por el poder de Dios. Y esto tiene mucho sentido, ¿eh? Cuando lo comparamos, ¿cierto?, con el Brit Hadashah en el libro de los Hechos de los Talmidim, de los apóstoles, ¿cierto? Donde dice que, que cuando vino el Ruach HaKodesh, ellos estaban ebrios. La gente, o sea, estaban como ebrios, y la gente dijo, estos están ebrios. Pero eso ya sería discusión, lo dejo ahí solamente como idea para discutirlo en otra oportunidad, ¿cierto? Sería como para tenerlo, para tenerlo presente. Donde yo creo que hay una luz de qué fue lo que pasó. Y si nosotros leemos con mucho cuidado, ¿cierto?, la Aliyá dice que Moisés llamó, ¿cierto?, llamó a Aarón. Y a Aarón le dijo, ¿cierto?, así comienza la parasha. Y en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y después a sus hijos y a los ancianos. Y le dio esta instrucción: toma el becerro para la ofrenda del pecado. Esto quiere decir que el primero que tenía que ofrecer, ¿cierto?, era Aarón. Y aquí hay un orden. Está Aarón, después está Nadab y después está Abiú, ¿cierto? Abiú o Abiyu, como algunos también lo pronuncian. Eh, se cree, conectado con la idea de Yom Hashmini, el día octavo, se cree que aquí hubo otro problema, y sobre eso quiero centrar mi comentario. ¿Qué debemos, ¿cierto? ¿Qué debemos entender? Debemos entender primero por qué la Torah comienza con el tema del octavo día. Bahí Beyom Hashmini, y sucedió en el día octavo. Y aquí hay una norma que debemos entender. Cuando en la escritura habla de días en plural, siempre está hablando de los días de la creación. Y nosotros, cuando hablamos de los días de la creación, tenemos 6 días de creación más el séptimo donde Dios descansó. Entonces, siempre cuando se habla de días en plural, son días de la creación. Cuando aparece la palabra día en singular, esa idea nos está conectando con algo más allá de lo terrenal, porque los días de la creación nos conectan con todo lo terrenal. En el primer día el Eterno hizo esto, en el segundo día hizo esto, y fue la tarde y la mañana del tercer día, y sucedió esto al cuarto día. Pero cuando habla de el día y no dice, ¿cierto?, qué tipo de día, siempre nos enseñan nuestros sabios rabinos que hay una conexión sobre lo celestial y no sobre lo terrenal. Esto quiere decir que el octavo día, ¿cierto?, está por encima de lo natural, porque la verdad es que el octavo día no existe. En el estricto rigor, el octavo día no existe, porque si la semana tiene 7 días, ¿de dónde sale el octavo día? ¿Se fijan? Entonces, cada vez que entramos a
días que no son de semana, ¿cierto? Días de creación, quiere decir que entramos a días que están conectados con niveles espirituales, con energías espirituales. Y esto lo voy a explicar lento para que todos capten esta idea, porque esta idea me parece interesante. Todos los días existen energías. Un día no es igual a otro día respecto de energías o incluso respecto de día y noche, de luz y sombra. Hay solamente 2 días en el año en que están equilibradas las fuerzas y están equilibradas las energías, que son, ¿cierto?, los equinoccios. Equinoccio significa en noches iguales, es decir, hay lo mismo de día que de noche, y ahí hay una, ¿cierto? Hay un equilibrio que se produce solamente 2 veces al año, pero todos los demás días siempre hay uno que prevalece sobre el otro. Y por eso debemos entender que las porciones de la escritura no son todos los días la misma. ¿Por qué? Porque a cada día, Yeshua, nuestro bendito Mesías, dijo, a cada día le corresponde su propio afán. Es decir, la energía que nosotros necesitamos hoy día no es igual a la que fue ayer, ni será la que, ¿cierto?, necesitaremos mañana. Y como un padre preocupado, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial, un padre preocupado de la provisión de sus hijos, Él ha provisto una energía para cada día. Por eso es importante que a diario nosotros tengamos una lectura de las escrituras, porque todos los días el Santo Bendito nos tiene que decir algo. Todos los días el Padre Celestial quiere decirnos algo o quiere darnos algo. Fíjense ustedes, el maná, el maná caía una vez a la semana. ¿Se guardaba maná una vez a la semana? No, solamente viernes para que no trabajaran en sábado. Pero el maná era diario. Y si alguien quería, ¿cierto?, acapararlo o guardarlo, se destruía, se agusanaba, ¿cierto? Se apolillaba o como lo quieran decir. Eso quiere decir que yo no puedo comer hoy día el alimento espiritual de mañana, porque yo no sé cómo voy a estar mañana. Mañana, bueno, mañana veremos. A cada día su afán. A eso se refería nuestro bendito Mashiach. A cada día su afán. En otra oportunidad podemos entrar en ese pasaje, que es un pasaje precioso. Nos va a ayudar mucho a entender la vida. A cada día su afán. Entonces, ¿qué sucedió con Nadab y Abiú? Los mefarshim, los comentaristas, sugieren que se saltaron el orden, que se apresuraron, que debía seguir Aarón, él presentando ofrenda, y entraron ellos. En otras palabras, los rabinos lo describen de esta forma. Ellos lo que hicieron fue alterar el tiempo, no esperaron, ¿cierto? Ellos empujaron el tiempo y murieron. Alteraron el tiempo y murieron. Y escuchen esto, ellos enseñan que no supieron esperar y fueron consumidos. No supieron esperar y fueron consumidos. Y ahí está el comentario de esta semana. Con una mano en el corazón, queridos hermanos, yo siempre he creído, no hay, ¿cierto?, no hay despropósito en nuestras vidas. Todos nosotros amamos al Santo Bendito, Dios nuestro y Dios de nuestros padres. A mí no me cabe ninguna duda, nunca lo he puesto en duda. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, gracias a la luz de nuestro bendito Mashiach, nosotros amamos a Dios. Amamos a Dios y creemos en Él. De lo contrario, ¿cierto?, no tendría sentido amar a alguien en quien no creemos. Pero ¿cuál es nuestro problema? No sabemos esperar. No sabemos esperar. Y en las cosas del Eterno, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo.
Ya lo decía, ¿cierto? El rey Salomón. Todo tiene un tiempo de lo que se hace. Fíjate que dice esto, ¿eh? Debajo del sol. Todo tiene su tiempo de todo lo que se hace debajo del sol. Porque más allá del sol, donde vive nuestro glorioso Elohim, no hay tiempo. No hay tiempo. Esto quiere decir que cuando Dios nos hace esperar a nosotros, por nosotros, no por Él, es por nosotros. Dios creó el tiempo y yo ahora, más viejo, entiendo por qué creó el tiempo y encuentro que es uno de los grandes inventos y de las grandes creaciones de Dios. Dice la escritura, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Y cuando dice Bereshit, en el principio, los mefarshim, los comentaristas, nuestros sabios judíos, sabios judíos y sabios hebreos, sabios rabinos, sabios maestros, nos enseñan una profundidad solo con la palabra Bereshit. Dice en el principio. Quiere decir que algo que es eterno no tiene principio, Dios no tiene principio. Y cuando habla de principio es que Dios creó primero el tiempo. Y al principio, ¿cierto? Él crea los cielos y la tierra. Antes de crear el cielo y la tierra, crea este parámetro que se llama tiempo, que lo vamos a tener con nosotros desde el momento en que somos concebidos hasta el momento en que tenemos que salir del escenario de esta tierra. El tiempo nos va a acompañar. Va a haber momentos en nuestra vida en que nos creamos dueños del tiempo, para después con algunos años darnos cuenta que no somos dueños de nada y que no tenemos el tiempo en el bolsillo como creíamos cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Por eso la juventud es impetuosa, por eso no saben esperar, ¿verdad? Porque les falta el reposo, la pausa de los años. Pero cuando uno empieza a cumplir años, empieza a entender, como dice la Escritura, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos sabiduría a nuestras vidas. Cuando uno va cumpliendo años y se va haciendo viejo, uno entiende por qué Dios creó el tiempo. ¿Y por qué Dios creó el tiempo? Bueno, para varias cosas. Dicen por ahí que el tiempo todo lo cura. Y yo creo que es verdad. Quiere decir que el tiempo en sí es un bálsamo. Hay cosas que uno pierde que para uno son tan trágicas y tan fuertes y tan dramáticas y tan agónicas. El tiempo, ¿cierto? Le trae un sentido de reposo, de conformidad, aunque hay pérdidas que nunca dejas de echarlas de menos, pero hay un sentido de conformidad. Hay un momento en que uno piensa y siente y dice, bueno, Señor, esta fue su voluntad. Usted se lo llevó, o se la llevó, o se fue, porque era su voluntad. Pero eso lo hace el tiempo. Ante las pérdidas dramáticas e irreparables, ¿cierto? Nosotros sabemos que el tiempo lo va a curar y quisiéramos que el tiempo pasara rápido, pero eso no se puede. Volviendo a nuestra parashá, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Es posible que ellos no hayan sabido esperar su tiempo, esperar su día. Y ese ímpetu, esa falta, ¿cierto?, de paciencia, eh, los consumió. Entonces esa es la idea de este pasaje. El no saber esperar termina por consumirte. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, todo lo que se hace debajo del sol, todo tiene un tiempo. Dios lo ha dispuesto de esa forma. ¿Y por qué Dios lo ha dispuesto así? Salomón dijo de todo lo que se hace debajo del sol. Pero ¿y por qué no más allá del sol? Porque más allá del sol nada necesita ni crecer ni madurar, porque ya está en un estado óptimo. Esto contesta, ¿por qué se fueron?
¿Por qué los mandaron a buscar desde la eternidad? Porque estaban en un estado óptimo, ya no iban a crecer más, ya no tenían que crecer más. Y cuando uno ya no tiene más que crecer, tiene que regresar a la casa del Padre. ¿Por qué estamos nosotros acá? Porque todavía tenemos que crecer, todavía tenemos que aprender, todavía tenemos mucho que dar. Yo pienso que los que se han ido se fueron porque ya dieron todo lo que tenían que dar. Por eso partieron. Tiempo. Esa es la palabra clave. Entonces, todo lo que se hace, dijo Salomón, debajo del sol, porque todo lo que se hace debajo del sol necesita madurez, necesita crecimiento. Y ahí tenemos, ¿cierto? Eh, la naturaleza. Yo estoy haciendo este comentario desde mi oficina y desde ahí miro una pequeña huerta que yo me he hecho y veo, ¿cierto?, como todo tiene su proceso. Y todos los días, cuando trabajo acá, todos los días miro las plantas, miro lo que he sembrado y va todo creciendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Y ya veo algunos frutos que están ya maduros. Pero todo relacionado con el tiempo. Todo relacionado con el tiempo. ¿Por qué estamos acá todavía? Porque necesitamos todavía madurar un poco más. Necesitamos dar un poco más. Hay otros que no nos necesitan. Hay otros que nos necesitan. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasó con Nadab y Abiú? No supieron esperar. Y no saber esperar te consume. Escuche bien. No saber esperar termina consumiéndote. Todo lo que está y se mueve y existe debajo del sol está sujeto a esta regla. Quiero compartir con ustedes un pasaje precioso. Se encuentra en la carta Igeret a Galatim, la carta a los Gálatas, en Perek Dalet y Pasuk Dalet, capítulo 4, versículo 4. Dice, Uvimelot aet, y en la plenitud del tiempo, o cuando se cumplió el tiempo, dice, Shalach a Elohim, envió Dios, Edveno, a su hijo. Imagínate, incluso cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo. Me gusta esa palabra malé, viene de la palabra llenar, completar. Quiere decir que hay algo que está, ¿cierto? Por decirlo así, vacío y hay que llenarlo. Hay que llenarlo, tiene que llegar a una medida, ¿cierto? Algo que se debe completar. Y es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que llegar a una medida. ¿Y cómo se llega a esa medida? Esperando. Ese es el tema. Esperando. Dice, Uvimelota et, y cuando se completó el tiempo, cuando se llenó el tiempo, Shlach a Elohim et veno, envió el Eterno a su hijo, Asher Nolad Meisha, quien nació de una mujer, Benitan Tajat Yad Torah, y nacido bajo la ley. Es decir, cuando el verbo de vida se hace carne, incluso Él entra en este parámetro de tiempo. Incluso Él se sujetó a este parámetro que se llama tiempo. Me llama la atención, hay un pasaje bien curioso. Cuando Miriam, su madre, la madre de nuestro bendito Mashiach, están en unas bodas, en una aldea chiquita en Caná, que yo tuve la bendición de conocer cuando estuve allá, y, y le dicen, ¿sabe que se acabó el vino? Ella va y habla con su hijo, Yeshua, nuestro Mashiach. Y él le dijo, ¿pero qué tienes contra mí? Que no ha llegado mi tiempo. Es como que incluso da la impresión que para los milagros también hay un tiempo. Mira, estamos orando, yo tengo aquí un listado enorme de hermanos por los que estamos pidiendo y pedimos y pedimos y pedimos. Y el entender que Dios se mueve en sus tiempos a mí me ha dado mucha tranquilidad como como rabino, como hombre, como esposo. ¿Por qué? Porque sé que Él lo va a hacer cuando sea su tiempo. Y ahí está la confianza. Ahí está la confianza. ¿Se fijan? Es decir, hay una medida que Hashem quiere completar o llenar.
en mí y en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes. Yo sé que amamos al Eterno, más que nuestras vidas, no me cabe duda de eso. Lo amamos. Y como digo yo siempre, si lo amamos bien o mal, no tengo idea. Yo no soy juez. Él es juez. Pero lo amamos y creemos en Él. Pero ¿dónde fallamos? En que no esperamos en Él. Nosotros creemos que Él tiene que hacer las cosas cuando nosotros se las pedimos, ¿cierto? Mira lo que dice el Sefer Teilim en el Perek Mem, el libro de los Salmos, en el verso 40. Kavó kiviti et Hashem. Pacientemente esperé en el Eterno. Dice, Vayet Elai, y se inclinó a mí. Va Ishma Shabati, y escuchó mi clamor. Pero él tuvo que pasar por ese tiempo. Ese tiempo es el que a veces nos consume, el esperar en Dios, ¿cierto? Por ejemplo, le pedimos algo. Sabemos que Él nos oye, siempre nos oye, y que Él nos va a dar, ¿cierto? Lo que le pedimos si está en el centro de su voluntad. Si el tema es que no queremos esperar, es la espera la que nos mata. Es la espera la que nos mata. Y sin embargo la Torá nos enseña que es la espera, esta paciente espera, la que produce un cambio profundo en nuestras vidas. La que produce un cambio profundo en nuestra vida. A veces nos desesperamos, lloramos y pedimos palabra porque a veces como que las promesas del Santo bendito es, no nos bastan y pedimos una palabra. Y Dios lo único que nos dice, Él se limita a decir, yo tengo todo bajo control. Y se acabó, y se acabó. Y esa palabra debiera bastarnos. Yo tengo todo bajo control. Es decir, lo tengo anotado. Yo lo tengo anotado. Cuando sea el tiempo, yo te lo voy a dar. Pero lo tengo anotado. Entonces, esta para allá y este pasaje a mí me parece tan interesante. ¿Por qué? Porque, porque habla de aquello que es complicado para nosotros. En una sociedad y en tiempos en que todo es vertiginoso y lo queremos todo ya. Siempre recuerdo las palabras de Elisha. Lo único instantáneo, Rab, es el café. Todo lo demás requiere tiempo. Mírate al espejo. Mírate al espejo. Y, y echa, ¿cierto?, la cinta, la película hacia atrás, años atrás, te vas a dar cuenta que en el contexto del tiempo has cambiado. A diario no lo notas. Por ejemplo, uno no nota cómo envejece todos los días. Pero cuando ve una fotografía, una imagen de años atrás, se comienza a notar. Se comienza a notar. Eh, y me da la impresión que también de tiempo en tiempo debiéramos hacer ese ejercicio en un nivel espiritual. Es decir, cuánto yo he cambiado. Esta espera, ¿en qué medida nos ha cambiado? El esperar en Hashem. Y hay una palabra que yo quiero compartir contigo y yo quiero que esta sea la gotita de agua que necesitas para tu desierto. Y dice, porque todos cuantos esperan en Él nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados. Esperar en Dios no nos tiene que generar ni vergüenza ni ningún otro sentimiento, sino saber que estamos creciendo. Debemos vernos a nosotros mismos como árboles que a su tiempo darán su fruto, que Dios todavía está trabajando en nosotros, todavía nos poda, todavía nos limpia, nos quita las ramas, cosas que son a veces dolorosas para nosotros, ¿cierto? Pero todavía nos cuida en espera de cuando llegue nuestro tiempo y demos, ¿cierto? Y demos frutos para Dios. En eso nos parecemos mucho a los árboles. Tenemos una diferencia, ¿cierto? Los árboles tienen su raíz en la tierra, los frutos hacia arriba, hacia el cielo. Nosotros tenemos nuestra raíz en el cielo y tenemos que dar fruto acá abajo en la tierra. Allá en el cielo no se da fruto. Los frutos tienen que ser acá abajo en la tierra. Quiera el Eterno
Que aprendamos esto, a esperar en Dios, porque todos cuantos esperan en ti jamás serán avergonzados. Y quiero terminar con las palabras de nuestro bendito Mashiach, cuando Él nos promete, ¿cierto?, que Él se va a ausentar, dice, pero regresaré, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben qué? Lo hemos esperado 2000 años. 2000 años lo hemos esperado. Pero tenemos una convicción tan profunda que tarde o temprano regresará. Y si Él quiere que lo esperemos 2000 años más, lo vamos a esperar 2000 años más. Pero tan cierta como la promesa que hizo de regresar, así de cierto es el hecho de que Él sí va a regresar. No nos avergoncemos de esperar en el Señor, ni nos avergoncemos de esperar a nuestro Mashiach, porque tarde o temprano regresará. Y entonces veremos el fruto de todo lo que hemos padecido y entenderemos que fue bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Que el Eterno nos bendiga y que nos pueda dar un Shabbat muy luminoso. Shabbat Shalom.